Hola, ¿qué tal? Soy Iván y en este vídeo te voy a enseñar los resultados presentados por la compañía de United Health Group, que como sabes es una empresa que ya he traído al canal, y aquí puedes ver en el gráfico cómo lleva una caída tras la presentación de resultados de incluso más del 7%, ahora mismo del 6,41%, pero fíjate que la apertura llegó a caer hasta los $550, partiendo como puedes ver aquí desde los 607 y situándose ahora mismo en los 567. Lo curioso es que esta compañía ha presentado unos resultados bastante en línea con lo esperado, pero lo curioso es que realmente digamos que las expectativas han sido más bajas, además, o todo esto digamos que motivado también por los problemas puntuales por los que está pasando la compañía, es decir, tanto unos problemas por la parte de América del Sur como también por ciberataques, y esto pues por supuesto afecta a los resultados y vamos a tenerlo por supuesto en cuenta a la hora de hacer la valoración. Entonces fíjate que a modo de resumen aquí la compañía lo que nos presenta en la parte de comparativa, o más bien en la parte de finanzas, puede ver como el resumen de los resultados ha sido que realmente ha batido tanto en EPS como también en ingresos las estimaciones de analistas, presentando 100 millones o 100.000 millones, mejor dicho, un 1,5%, un 1,55 más de lo esperado, y en este caso 7,15 frente a 7,03 que era lo esperado por el mercado. En EPS es un 1,70 más también de lo esperado. Por tanto, como ves, los resultados de forma resumida son positivos, pero por supuesto hay que hacer ciertos matices. Para eso me voy a ir al Investor Relation, donde aquí a modo de resumen podemos ver que los ingresos han sido esos 100,8 billions, es decir, 100.000 millones, que crecieron 8,5 billions más año tras año. Luego, otra cosa positiva es que los consumidores atendidos por las ofertas comerciales nacionales de United Healthcare aumentaron en 2,4 millones en lo que va de año, y las ganancias del tercer trimestre fueron de $6,51 por acción, que incluyen el impacto de los ciberataques. Por supuesto, si lo miramos luego de forma ajustada, veremos que fue mucho más, y aquí precisamente nos lo dicen como las ganancias ajustadas fue de 7,15 por acción, que incluyen 0,12 en el impacto de interrupción del negocio, excluyendo los 0,28 de costes de respuestas directas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, como te digo, la compañía está teniendo ciertos problemas puntuales que por supuesto se pueden solventar, pero por eso en este caso debemos mirar la parte ajustada y también ver cómo la compañía va solventando esos problemas para que efectivamente los próximos trimestres vayan presentando mejores resultados. Si bajamos un poquito más, vemos que el equipo directivo nos comenta que nuestro crecimiento continuo, que nos posiciona bien para los próximos años, se basa en los productos innovadores y el servicio receptivo de nuestra gente, que son adaptados cada día por toda la gama de participantes de la atención médica. Al mismo tiempo nos dicen, y aquí es donde viene la parte negativa, las perspectivas de ganancia neta de la compañía para todo el año 2024 se espera que sean 15,50 a 15,75 por acción. Esta es la parte reportada que refleja las actividades de disposición de las operaciones de América del Sur informadas en el primer semestre de 2024 y los impactos del ciberataque de Change Healthcare, y al mismo tiempo nos dan las perspectivas de ganancia neta ajustada, que como puedes ver sería entre 27,50 a 27,75, continúa dentro del rango de 27,50 y 28 establecido desde hace casi un año, es decir, es ligeramente inferior, pero más o menos está en ese mismo rango, incluso cuando se absorbe un estimado de 0,75 por acción por el impacto de interrupción comercial para los servicios de Change Healthcare afectados, que han aumentado aproximadamente en $0,10 por acción de la estimación proporcionada del trimestre pasado. Por tanto, aquí realmente, como vemos, lo reportado, que esto voy a dar un salto a la parte de ticker y me voy a ir a estimaciones. Fíjate que aquí, por ejemplo, las estimaciones de analistas en base al guidance anterior que había reportado la compañía para este año 2024, fíjate que los reportados se esperaban 16,21, que ya supone una caída del 32%, y sin embargo aquí la compañía nos está diciendo que entre 15,50 15,75, lo que quiere decir que lo reportado se queda muy por debajo, pero sin embargo fíjate que luego la parte ajustada, es decir, sin tener en cuenta todos esos problemas puntuales, pues por supuesto sería de entre 27,50 27,75, que si nos fijamos aquí en la parte normalizada de EPS, fíjate que
que los analistas más o menos estimaban 27,69, que estaría dentro de entre el rango de esos 27,50 a 27,75. Por tanto, esto quiere decir que más o menos la parte ajustada está dentro de las estimaciones de analistas, pero como ves, la base reportada, es decir, los EPS normales, es decir, sin ajustar, pues son bastante más bajos precisamente a esos problemas adicionales, y es esa la razón principal y suficiente por la que el mercado a priori está o ha tenido una caída, ha sufrido esta compañía una caída precisamente por los miedos de ese ajuste a la baja. Pero fíjate que de momento, desde que ha abierto el mercado, ya va por 550, y como ves, la tendencia es que se está recuperando, porque realmente digamos que no es un problema tan grave, porque como ves, precisamente la base ajustada, es decir, excluyendo esos problemas puntuales, ves que realmente más o menos el resultado ya era el esperado. El reportado sí es verdad que es peor, y por eso creo que seguramente a medida que siga en la apertura del mercado esto seguirá subiendo el precio probablemente, pero aquí de entrada lo que estamos viendo es que ya podemos encontrar esta compañía con un descuento aproximado de casi el 7% desde los 607 que estaba cotizando ayer, cosa que es interesante tenerlo en cuenta. Por supuesto, digamos que esta es la información resumida, pero si me voy aquí a esta otra parte, que en este caso es el PDF más completo donde nos dan toda la información, aquí tenemos exactamente lo mismo. Yo me voy a bajar aquí un poquito más abajo, fíjate que incluso aquí está todo esto más detallado, que te invito a que te lo leas, al igual que por segmentos, por aquí tienes por ejemplo márgenes operativos, ingresos, etcétera, incluso por el segmento de Optum, también como puedes ver los ingresos, márgenes operativos, etcétera, y la explicación. Pero fíjate que si bajamos un poquito más, vamos al apartado contable, la P&L, el balance y los cash flow, para ver realmente cómo ha sido la evolución de la compañía. Aquí en cuanto a ingresos podemos ver que trimestralmente han pasado de 72.000 millones a 77.000 millones en la parte de premium, en productos de 10.000 millones a 12.000 millones, en servicios de 8.600 a 9.000 millones, y inversiones y otros ingresos pues de 997 millones a 1.600 millones trimestralmente. Y fíjate que a 9 meses también han crecido de 217 a 232.000 millones o billions, luego de 31 billions a 36, de 25 a 26 y de 2,9 a 3,6, que eso hace un total que pasen de 277 billions a 299 billions, como puedes ver, y trimestralmente de 92 a 100. Todo esto, como ves, son crecimientos trimestrales y a 9 meses, a pesar de los problemas puntuales que está pasando la compañía, y digamos que eso debemos seguir monitorizándolo en los próximos trimestres. Si pasamos a la parte de costes, aquí vemos costes médicos como también aumentan de 59 a 65, a 9 meses también de 179 a 197. Luego costes operativos, como puedes ver, se reduce en ambas partes, al igual que también los costes por venta de productos. Fíjate que pasa de 9 billions a 11 billions y de 28 a 34, y depreciación y amortización, que digamos también más o menos se mantiene estable o aumenta ligeramente, lo que hace que los costes operativos totales aumenten de 83 billion a 92 trimestral, y a los 9 meses de 252 a 274. Luego fíjate que llegamos a un beneficio operativo, es decir, un EBIT, que más o menos crece ligeramente a 3 meses, pero luego fíjate que a 9 meses decrece. Todo esto, por supuesto, teniendo en cuenta, como te comento, los problemas puntuales, y luego al final esto hace que llegue a un beneficio neto que más o menos crece ligeramente trimestralmente, pero luego es verdad que aquí a 9 meses vemos una drástica caída en el beneficio neto, pasando de 17 billions a 9 billions, pero por supuesto aquí luego nos dan la parte ajustada. Fíjate que EPS diluidos, que es lo que tenemos que mirar trimestralmente, de 6,24 a 6,51, pero luego fíjate que a 9 meses, por ese impacto o esos impactos negativos, pasa de 18 de EPS a 9, pero ajustado pasaría de 18,95 a 20,85, cosa que esto es interesante porque más o menos lo esperado que nos han reportado anteriormente era aproximadamente en torno a los 27 de
forma ajustada, y esto es interesante tenerlo en cuenta. Y por supuesto esta compañía también, como ya te he explicado en el canal, aporta valor a los accionistas repartiendo dividendos y también recomprando acciones, y aquí podemos ver cómo han hecho recompras de acciones en el trimestre y también en lo que va de año, pasando de 940 millones de acciones a 930 millones. Luego, si bajamos a la parte del balance, aquí puedes ver en la parte de activos cómo nos muestran el cash y las inversiones a corto, como ha pasado de 29.000 millones a 37.000 millones, cuentas por recibir que se reduce de 21 a 20 billions. Al mismo tiempo aquí fíjate que inversiones a largo plazo, pues fíjate que de 47 billions a 48 billions, y si bajamos fíjate que aquí cuentas por pagar que pasa de 32 a 33, deudas a corto plazo sobre la deuda a largo plazo, en este caso pasa de 4 billions a 3,9, y fíjate que la deuda a largo plazo asciende a 74 billions, pasando sobre los 58, es decir, aquí la deuda ha aumentado bastante. Se entiende que también es para poder solventar esos problemas por los ataques de ciberseguridad, más los problemas que están teniendo puntuales, y además fíjate que esto hay que seguir, como te digo, monitorizándolo, ya que hay que ver que esta compañía sigue manteniendo el crecimiento, por supuesto consigue empezar a reducir la deuda, solventa esos problemas y continúa con la senda de crecimiento. Por tanto, aquí como ves, si llegamos a la parte del patrimonio neto, pasa de 94 billions a 99 billions, y si bajamos a la parte de los cash flow, donde vemos entradas y salidas de capital, fíjate que aquí parte del beneficio neto que está deprimido precisamente por esos problemas que te comentaba, y fíjate que tras la reconstrucción de todo, es decir, añadiendo depreciación y amortización, acciones o stock-based compensation, etcétera, etcétera, es decir, sumando y restando todo lo que no supone salidas de caja o sí supone salidas de caja real, llegan a un cash flow operativo, es decir, el efectivo real que tienen para hacer diferentes operativas, 21 billions frente a los 34, es decir, han dispuesto de menos capital para hacer diferentes cosas, pero fíjate que luego aquí, por ejemplo, la parte del CAPEX supone 2.500 millones, luego fíjate que también han tenido que pagar por la parte de adquisiciones 11 billions, y luego fíjate aquí una deuda también por la parte del ciberataque pagado a proveedores, que en este caso 8,9 billions. Por tanto, como ves, ambos puntos supone una salida de caja, y por supuesto eso hace que la compañía tenga que destinar capital a estas partidas. Y si vamos al apartado de actividades financieras, como puedes ver, aquí están las recompras de acciones que hace la compañía, que recompraron antes, es decir, en el año pasado, en el mismo periodo, 6,5 billions y ahora 4 billions en acciones. Luego fíjate que el pago de dividendos han destinado 5,6 frente a 5 billions, es decir, los dividendos han subido para todos aquellos inversores que les interesa, por supuesto, cobrar dividendos por una empresa más o menos estable como puede ser esta. Y luego fíjate también que cambio en las deudas a corto plazo y largo plazo, que en este caso han solicitado una mayor deuda. Precisamente por eso hemos visto antes en el balance el incremento de deuda, pues han pedido 15.000 millones frente a los 5.800 que tenían antes, y esto fíjate que al final, si vamos al principio y al final del periodo, como a la compañía le ha sobrado capital de todo lo que ha destinado, pues fíjate que al principio del periodo tenía 25 billions y ahora tiene 32 billions, por tanto ahora tiene más caja de lo que tenía en el periodo anterior. Por supuesto, si seguimos bajando, aquí luego hay más ajustes interesantes que nos muestra la compañía, que como siempre digo, es interesante que te lo leas todo esto para que aprendas más sobre la empresa, pero digamos que yo, para hacer o no alargar tanto el vídeo, me voy a ir aquí a la parte de valoración y vamos por supuesto a tener en cuenta qué es lo que ha pasado con esta compañía y si realmente está justificada o no esta caída. Como ves y como te digo, parece que el mercado está haciendo que poco a poco esa caída se vaya recuperando. Ahora ya va con una caída del 6,26, que como puedes ver está a 568, y por supuesto parece que puede seguir recuperándose, o que a lo mejor la caída se haya pasado de frenada, pero por lo que estás viendo realmente los resultados son buenos. Si es verdad que hay problemas puntuales con la parte del ciberataque y por supuesto con la parte de América del Sur, por supuesto eso hay que tenerlo en cuenta, pero si vamos aquí a la parte de valoración y teniendo en cuenta esta caída, fíjate que la compañía ya está cotizando ahora mismo, según nos ponen aquí, por PER a 20 veces, pero recuerda
que ticker tarda en actualizar, lo que quiere decir que realmente estará por debajo de las 20 veces. Esta compañía, por supuesto, si vemos la media histórica de este último año, 18 veces, a 3 años 20, a 5 años 19, a 10 años 18, y prácticamente puedes ver que podríamos decir que el múltiplo medio de esta compañía podríamos más o menos colocarlo o ubicarlo entre las 18 y 20 veces tranquilamente, porque es una empresa de crecimiento más o menos estable, es una empresa que es madura, por supuesto, pero más o menos suele crecer a unas tasas sanas o saludables de doble dígito, aproximadamente de 10, 11, 12%, o en el peor de los casos 8, 9%, más o menos rondaría crecimiento del 10%, por eso el mercado es lógico que le pueda pagar 18, 20 veces. Por tanto, ahí podríamos plantear dos escenarios. Ahora mismo ten en cuenta que el mercado nos está ofreciendo la compañía, como puedes ver, precisamente a 20 veces, pero con la caída esta del 7% seguramente no esté a 20 veces, sino que esté un poquito por debajo, incluso 19 y pico o 19 veces. Por tanto, aquí, como te digo, vamos a hacer dos escenarios teniendo en cuenta, por supuesto, los resultados que nos está diciendo la compañía que van a presentar, es decir, unos EPS reportados que van a estar por debajo de estos 16,21, que van a ser 15 y pico, 15,5, 15,75, pero luego es verdad que la parte ajustada, es decir, normalizando todos esos problemas puntuales, pues sí es verdad que el rango estaba entre los 27,5, 27,75, que 27,69 más o menos es razonable y es ese crecimiento del 10%. Fíjate que a largo plazo, más o menos, los analistas estiman que esta compañía podría crecer los EPS a tasas de, como te comentaba, doble dígito del 10, 11, 12%. Fíjate que la media de todo esto aproximadamente hace un 12,5% de media, y eso es interesante porque a largo plazo nos puede dar un upside interesante. Por tanto, si voy aquí a la calculadora, fíjate lo que voy a hacer, que en este caso voy a tener en cuenta los 45, no con 75, sino voy a ser un poquito más conservador y voy a tener en cuenta los 45 a 2028, y esto lo voy a multiplicar en primer lugar por 18 veces, que es la parte conservadora. Fíjate que serían 810, estando la compañía cotizando a 568, por tanto ya hay un upside interesante a 4 años, porque ten en cuenta que 2024 prácticamente ya está a punto de terminar, pero luego fíjate que estos mismos 45 lo multiplico por 20 veces, que es, digamos, que el rango o el múltiplo más estándar que se podría pagar por esta compañía, si por supuesto la compañía continúa con la senda natural de crecimiento, y es lógico que el mercado llegue a pagar tranquilamente 20 veces. Por tanto, fíjate que el precio estaría en 900. Por tanto, más o menos podemos estimar un rango o precio objetivo o valor intrínseco futuro de 2028 de entre 800 y 900 dólares, lo que quiere decir que sobre los 568 actuales es verdad que no estamos hablando de doblar, pero si lo piensas bien realmente es porque es a 4 años. Por tanto, si me voy yo a la calculadora de interés compuesto, en este caso MoneyChimp, como puedes ver aquí, pues vamos a ver realmente qué rentabilidad te puede ofrecer esta compañía a ese plazo de 4 años. Aquí voy a poner los 568, que ese es el precio actual. Bueno, como pone 565, yo igualmente voy a ser más conservador y voy a castigar, incluso voy a dejar estos 568, y luego de precio objetivo, fíjate que 900, voy a poner por un lado 900 a 4 años, fíjate que la rentabilidad sería del 12,20%, y en este caso si fuera a 850 u 800, pues fíjate que más o menos sería del 10%. Por tanto, ¿qué podríamos obtener con esta compañía? Aproximadamente entre el 10-12%. Eso sí, también tienes que tener en cuenta que esta compañía aparte reparte dividendos, como puedes ver, que es aproximado del 1,2%, es decir, un 1% adicional, y por tanto estaríamos hablando de un 11 a un 13% anualizado. Y como ves, es una rentabilidad interesante para una compañía del sector de atención médica bastante resiliente, que por supuesto tiene un gran potencial a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de United Health Group, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.